Muy bien, continuamos con el programa y vamos rápidamente a este enlace que habíamos anunciado. Fernando Castañeda, ministro de Justicia, ya está enlazado con nosotros. Buenas noches, ministro. Muchísimas gracias por esta conversación, por haber aceptado la información de la invitación del programa. Mávila, buenas noches. A la disposición. Bien, conversar sobre el tema de penales. Sí, claro que sí. Vamos a ir de frente al tema porque lo que le queríamos pedir en primer lugar es, estábamos hablando de información a lo largo de la primera parte del programa. ¿Cuál es la información hoy real sobre fallecidos, contagiados, tanto entre agentes del INPE como internos de los diversos penales del país? Sí, con mucho gusto. Se han realizado a nivel de trabajadores 1.739 pruebas y tamizajes, de los cuales hay 224 trabajadores positivos. De estos 224 trabajadores, lamentablemente 7 han fallecido y 16 están actualmente recibiendo asistencia en hospitales. Y hay 201 trabajadores que están en sus casas siendo objeto de seguimiento por recursos humanos del INPE. Y hay 1.515 trabajadores negativos de esta muestra que te menciono. De acuerdo. A nivel de los internos. Sí, por favor. Se han realizado 1.432 tamizajes, de los cuales hay 645 positivos y 787 negativos. De estos positivos, hay 579 en penales, es decir, en los establecimientos penitenciarios, en las zonas de aislamiento, de los cuales hay un gran bolsón de internos que correspondían y corresponden al penal de Sarita Colonia, que fue el penal 0, 36 internos en hospitales y 30 internos que han fallecido por COVID. Esa es la información que tengo actualizada al día de hoy. De acuerdo. ¿Y cómo se han contagiado? Es decir, ¿cómo se ha hecho el rastreo de cómo ingresó a cada penal la infección por COVID? Eso es sumamente importante. Sí, como lo informé en su oportunidad, la primera medida que se tomó para poder, entre otras, para poder minimizar el impacto del COVID en los penales fue prohibir todo tipo de visita. Entonces, el único punto de contacto necesario y obligatorio son los propios agentes de seguridad en los penales. Entonces, ese es la única, digamos, punto de traslado probable de la infección en materia de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Eso lo que revela es que los agentes no están lo suficientemente protegidos. Sí, Mávila. No, le preguntaba si los agentes del INPE, los agentes que custodian los penales, han sido los portadores y, digamos, los que han ingresado la infección a la población penal. Eso demuestra que los agentes del INPE no están protegidos lo suficiente para evitar un contagio. Bueno, se destinaron un conjunto de recursos para los aspectos de protección. Se han dado las observaciones del caso por parte de los departamentos médicos y clínicos de los penales, se les ha ido, ¿no? Y además, en la última remesa que hemos recibido, porque recuerdas que hemos ya repartido 80.000 mascarillas a nivel nacional, hemos recibido 110.000 mascarillas reusables 100 veces, con la finalidad de que cada interno y además cada agente penitenciario cuente con una mascarilla reusable, o sea, es decir, lavable 100 veces. 100 veces. Eso es en cuanto a las medidas de... Sí, perdón, ¿no te escucho? No, le preguntaba por las características de esta mascarilla de uso que se pueden lavar y volver a utilizar, que en realidad son raras, ¿no? Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos una que tiene para varios días y otras que se descartan a diario. Pero si usted nos dice que ese es el protocolo y que son confiables esas medidas de precaución, pues le teníamos que creer. Sí, nos hemos ceñido en base al protocolo, la norma técnica del MINSA, y es el MINSA justamente que nos ha prohibido. Para que tanto el personal como todos los internos estén en pleno proceso de distribución a los penales con la finalidad de que cada interno tenga una mascarilla reusable, ¿no?
Hablemos sobre los acontecimientos el día de hoy en el penal Castro Castro. Se ha confirmado la muerte de 9 personas. Han fallecido por politraumatismo por arma de fuego. ¿Confirmaría esta información? Esto es materia de investigación, Mávila. En los penales no están permitidas las armas de fuego. El Ministerio Público está investigando conforme a los protocolos en el caso, y yo agregaría a esta lamentable cifra que tenemos 60 heridos por parte de los agentes del INPE y por parte de los agentes policiales que han justamente controlado el motín. Claro, eso quiere decir que los internos contaban con por lo menos armas punzocortantes para provocar las heridas de estos 70 agentes. Esa es una posibilidad, y justamente es parte de los problemas históricos del sistema penitenciario, ¿no?, que el Ministerio Público está investigando, ¿no? Claro. ¿Y hay cuántos heridos por el lado de los internos? 60 agentes penitenciarios, sí, y también un similar en materia de policías. Porque recuerda, Mávila, que hay un factor común, que es bueno que la población lo sepa. El factor común es que hay delincuentes peligrosos que no están de acuerdo con no haber sido incluidos dentro de la lista de los indultos. Claro. Es decir, consideran que también deben ser indultados por haber cometido estos delitos graves. Uh-huh. Claro, eso sí lo entendemos. Los indultos, ¿cómo marcha la comisión y cuánto se ha podido desasinar a la fecha? La comisión está constituida, la Secretaría tiene todas sus normas. La norma está vigente desde el día viernes, es decir, de hace 3 días. Ya hemos hecho toda la coordinación con el Poder Judicial para que nos remita la información mínima, porque hemos reducido al máximo todo con la finalidad que esto pueda salir, ¿no?, rápidamente, porque no estamos en un contexto de normalidad. Y además, esto está marchando. Esperamos tener la próxima semana ya novedades sobre los indultos ejecutados. Y aprovecho también, Mávila, para comentarte lo siguiente, conectado con estas herramientas de deshacinamiento. Yo como ministro de Justicia no solamente me preocupo por los sentenciados con esta medida, sino también por los procesados. ¿De acuerdo? Sí. Yo siempre sostengo que los procesados son competencia, es decir, decidir la excarcelación o no de un procesado es competencia del sistema de justicia, conforme a la Constitución. No obstante ello, yo hice la exhortación pública, mandé documentación. Los titulares, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, efectivamente han exhortado a los señores fiscales y a los señores jueces y han tomado las medidas. No obstante ello, la reacción del sistema en su conjunto no es la idónea para un momento como el que vivimos. Por lo tanto, vamos a presentar una norma, estamos afinando ya la norma, con la finalidad de impactar en el marco de los procesados. Uh-huh. ¿Esto qué significa en términos muy concretos? Significa que vamos a establecer un criterio por el cual aquellos que están en prisión preventiva y que no hayan cometido delitos graves puedan variarse de esa medida a comparecencia con restricciones. Claro. Y que esto sea una obligación funcional del juez. Sí, con ello, claro. esperamos impactar en la población de procesados. Claro, la Corte Suprema ha presentado un proyecto de ley también cuya suerte se desconoce al momento para convertir automáticamente las prisiones preventivas, por ejemplo, en comparecencia restringida. Incluye similares restricciones, pero el universo sería limitado. Ahora, esto... Hay una diferencia. Sí, dígame. Primero, el universo estamos calculando sin delitos graves que sea aproximadamente un techo de 10.000 procesados, lo cual obviamente ayuda enormemente al hacinamiento. Claro. Y en segundo lugar, que como usted bien lo ha dicho, es un proyecto de ley que lo discute el Congreso. Nosotros lo vamos a hacer vía delegación de facultades para que sea muy rápido. Claro, bajo esa lógica, usted, por ejemplo, estaría de acuerdo en que la señora Fujimori o la señora Villarán cumplan una restricción de libertad en su casa. Bueno, todos aquellos, acá nosotros estamos mirando el derecho a la vida y a la salud de los internos sin hacer distingo. El único distingo que se está realizando, Mávila, es que no hayan cometido delitos graves. Claro, pero hablo de procesados. En ambos casos estamos hablando de personas procesadas sin sentencia. Exacto, por eso le hago la pregunta.
Así es. Entonces sería, digamos, usted estaría a favor de que personas como la señora Keiko Fujimori, quien hoy además se ha dirigido a la opinión pública a través de sus redes sociales, dejase la cárcel en previsión o en salvaguarda de su salud o integridad personal. Todos aquellos que se encuentren en el supuesto de delitos no graves están en el mismo supuesto y estamos proponiendo ese cambio en el ejercicio de la atribución. De acuerdo. Quería preguntarle también por el escándalo de las compras en la policía que llevó a la destitución del ministro del Interior. En el caso del sector que usted dirige, las compras las realiza el INPE, las realiza el Ministerio de Justicia. ¿Cómo funciona y cómo están manejando ustedes esto? Y por otro lado, ¿cuál es su sensación al sentir una segunda baja en lo que va de la emergencia sanitaria dentro del equipo de gobierno? Bueno, lo que te puedo decir es que mi gestión siempre cuida que no exista corrupción, ni siquiera un ápice. Estas son las disposiciones en todas las direcciones generales y especiales. Todas las compras que se realizan en el marco del sistema penitenciario las realiza obviamente el INPE, porque es una unidad que tiene esa atribución. Y según la información que yo tengo, el INPE ha utilizado los fondos que se han recibido a través del primer canal, a través de unas compras corporativas, y en segundo lugar a través de compras directas, porque tiene esa posibilidad. Claro. Ordenando que los directores regionales puedan efectivamente hacer compras ágiles y atender a la población penitenciaria. El señor Antauro Humala, sabemos, se encuentra aislado. Finalmente se aclaró la incertidumbre en torno a su diagnóstico. Él es positivo. Sí, bueno, por lo que se ha mencionado, oficialmente no tenemos, según la última información de hace breves minutos, el Instituto Nacional Penitenciario, la directa Lima Sur, no ha notificado el sistema de penales. No obstante ello, lo que te puedo decir en primer lugar es que no hay favoritismo alguno. En segundo lugar, si lo hubiese, eso va a ser investigado y sancionado. En tercer lugar, procedemos conforme a todos los internos, es decir, ante el menor síntoma, se le aísla y se le da medicación y se le hace seguimientos de sintomatología. De acuerdo. Y para terminar, porque nos gana el tiempo, ¿hay información sobre la posibilidad de mayores motines o reyertas en los penales a nivel nacional? ¿Información de inteligencia que les haya advertido sobre situaciones de alerta? Permanentemente, siempre con COVID o sin COVID, los internos siempre tienen alguna excusa para poner en riesgo la seguridad de los penales. Eso sí, no es de ahora. Pero hacía mucho tiempo, el doctor Pérez Guadalupe decía que hacía 7 años no se veía una situación como la registrada hoy en Castro, por eso le pregunto. Bueno, estamos en una época convulsionada, podemos ver las noticias a nivel internacional en que muchos países los centros penitenciarios están bastante alterados, ¿no? De acuerdo, le agradezco. Sí, ministro, dígame, por favor. Y aprovecho también para poder mencionar una medida adicional a la que le estamos tomando. Ya se ha aprobado un bono para los trabajadores penitenciarios como un reconocimiento del trabajo que vienen realizando arduamente. En segundo lugar, he formado un equipo compuesto por médicos encabezados por el doctor Bess, que es un conocido médico en Lurigancho, donde no ha entrado el virus, y otros médicos con la finalidad de apuntalar todo el seguimiento y las estrategias epidemiológicas, junto con los médicos que han tratado el caso de Sarita Colón y que ha tenido un impacto importante dentro de ese centro penitenciario. De un buen resultado. Muchísimas gracias, ministro, por responder a nuestras preguntas y por todos los esfuerzos que se puedan hacer para controlar esta situación tan delicada en nuestro país. Con Muchísimas mucho gusto, gracias. Las veces que sea. Gracias, buenas noches y buenas